La Sagrada Eucaristía es el corazón de nuestra fe católica, un momento sagrado donde encontramos a Jesucristo de la manera más íntima y profunda posible. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. 6C1, 324. No es solo un símbolo, sino un encuentro real y vivificante con Cristo, quien está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Para recibir este don divino dignamente, debemos acercarnos al altar con un corazón limpio, libre de la mancha del pecado mortal. San Pablo nos da una advertencia seria en 1 Corintios 11, 27, 29. Quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será culpable de profanar el cuerpo y la sangre del Señor. El pecado mortal rompe nuestra relación con Dios, y antes de recibir la Sagrada Comunión, debemos buscar el perdón a través del sacramento de la reconciliación. En este video, exploraremos 15 pecados graves que todo católico debe confesar antes de acercarse a la mesa del Señor, asegurándonos de recibir la Eucaristía con la reverencia, pureza y amor que exige. Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y recibir más contenido católico inspirador. Oraciones, enseñanzas y reflexiones que te guiarán en tu camino de fe. Que Dios te bendiga abundantemente mientras nos sumergimos en este tema sagrado y aprendemos cómo preparar nuestros corazones para el mayor regalo que Cristo nos ha dado: omitir la misa dominical y los días de precepto. El tercer mandamiento nos ordena santificar el día del Señor. Éxodo 28. Para los católicos, esto significa asistir a la misa todos los domingos y en los días de precepto, como Navidad, la Asunción de María y el Día de Todos los Santos. La Iglesia enseña que la misa no es opcional, es un mandato divino para honrar a Dios y participar en el sacrificio de la Eucaristía, donde nos unimos a Cristo y a toda la Iglesia, tanto en la tierra como en el cielo. Elegir no asistir a la misa sin una razón grave, como enfermedad, cuidar a un familiar enfermo o una emergencia inevitable, como un clima severo o un desastre natural, constituye un pecado mortal. La Eucaristía es el centro de nuestra adoración, el momento en que recibimos a Cristo mismo, quien nos fortalece con su gracia y nos acerca a una comunión más profunda con Él. San Juan Pablo II escribió en su carta apostólica Dominicae Cenae: la Eucaristía dominical no es una imposición, sino una alegría. No es una carga, sino un privilegio. Si hemos descuidado esta obligación sagrada, debemos confesar este pecado antes de acercarnos al altar, pidiéndole a Dios que renueve en nosotros el amor por la misa y el deseo de adorarlo con todo nuestro corazón. Inmoralidad sexual, incluyendo fornicación, adulterio y pornografía. Los pecados de la carne son ofensas graves, porque distorsionan el hermoso diseño de Dios para la sexualidad humana, que debe ser una expresión sagrada de amor dentro del pacto del matrimonio, abierta a la vida y a la entrega mutua. Esta categoría incluye el sexo premarital, el adulterio, la masturbación, el consumo de pornografía, los actos homosexuales o cualquier acción que viole la castidad, como pensamientos lujuriosos o conversaciones impuras. San Pablo nos advierte en 1 Corintios 6, 18, 20: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, pero quien peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Estos pecados no solo dañan nuestra relación con Dios, sino que también hieren nuestra dignidad y la de los demás, a menudo llevando a relaciones rotas, vergüenza y vacío espiritual. Vivir una vida casta en la cultura hipersexualizada de hoy es un desafío, pero es posible con la gracia de Dios, la oración frecuente, los sacramentos y pasos prácticos como evitar desencadenantes, buscar responsabilidad y llenar la mente con lo puro y bueno. Filipenses 4:8.
Si has caído en estos pecados, llévalos a la confesión, busca la misericordia de Dios y decide perseguir la pureza con su ayuda, confiando en que Él puede sanar y restaurar lo que se ha roto. Uso de anticonceptivos. La Iglesia enseña que cada acto matrimonial debe permanecer abierto al don de la vida, como se articula en la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI. Usar anticonceptivos artificiales, como píldoras, preservativos, dispositivos intrauterinos o procedimientos de esterilización como vasectomías o ligaduras de trompas, para prevenir el embarazo, es un pecado grave porque separa los aspectos unitivo y procreativo del matrimonio, yendo contra el plan de Dios para el amor conyugal. El matrimonio es un pacto sagrado, y Dios diseñó el acto matrimonial para ser una entrega total de uno mismo, incluyendo la posibilidad de nueva vida. Las parejas que han usado anticonceptivos deben confesar este pecado y buscar la gracia de Dios para alinear su matrimonio con su diseño. La Iglesia ofrece la planificación familiar natural, PFN, como una forma moralmente aceptable de espaciar los embarazos de manera responsable, mientras se permanece abierto a la vida. La PFN respeta los ritmos naturales del cuerpo, fomenta la comunicación y el respeto mutuo entre los cónyuges e invita a las parejas a confiar en la providencia de Dios. Muchas parejas que adoptan la PFN reportan una mayor unidad y una renovada apreciación por el don de la fertilidad. El plan de Dios para el matrimonio es hermoso, y a través de la confesión, las parejas pueden encontrar sanación, un compromiso renovado y la gracia para vivir ese plan con alegría. Aborto y participación en el aborto. El aborto es uno de los pecados más graves porque viola directamente el quinto mandamiento: no matarás. Éxodo 20:13. Cada niño no nacido es creado a imagen y semejanza de Dios, una persona única e irreemplazable con un alma eterna. Tomar intencionalmente una vida humana inocente es una ofensa grave contra Dios y la dignidad humana. Este pecado se extiende más allá de realizar un aborto e incluye alentar o presionar a alguien para que lo haga, proporcionar apoyo financiero para servicios de aborto, trabajar en una clínica que realiza abortos o abogar por políticas que promueven el aborto, como votar por candidatos que priorizan el acceso al aborto sobre la protección de la vida. La Iglesia defiende firmemente la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero también ofrece misericordia a quienes han estado involucrados en el aborto. Ministerios como Proyecto Raquel y Viña de Raquel brindan sanación y apoyo para mujeres y hombres que llevan las heridas del aborto, ofreciendo retiros, consejería y orientación espiritual. Si has estado involucrado en este pecado, llévalo a la confesión. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, y Él anhela restaurarte a su gracia, sanar tu corazón y darte paz. Odio, ira y falta de perdón. Jesús enseña en Mateo 5:22 que albergar ira contra un hermano o hermana nos hace responsables ante el juicio. En Mateo 6:14-15 dice: si perdonas a los demás sus ofensas, también tu Padre Celestial te perdonará. Pero si no perdonas a los demás, tu Padre tampoco perdonará tus ofensas. Aferrarse al odio, al resentimiento profundo o a la negativa a perdonar es un pecado grave, porque contradice el mandato de Cristo de amar a Dios y al prójimo. La falta de perdón endurece nuestros corazones, nos separa de la gracia de Dios e impide que recibamos la Eucaristía dignamente. Antes de acercarte al altar, examina tu corazón. ¿Guardas rencor contra un familiar, amigo o compañero de trabajo? ¿Has rechazado perdonar a alguien que te hirió profundamente, tal vez por traición, abuso o injusticia? Perdonar no significa excusar el daño o fingir que el dolor no existe. Significa encomendar la justicia a Dios, liberar la carga de la ira y elegir la paz sobre el resentimiento. Pide al Señor la fuerza para perdonar, aunque sea un proceso que lleve tiempo. Los santos nos inspiran aquí. Santa María Goretti,
quien perdonó a su atacante en su lecho de muerte. Nos muestra el poder del perdón para transformar incluso las situaciones más oscuras. Si la falta de perdón ha echado raíces en tu corazón, confiesa este pecado y busca la gracia de Dios para sanar y reconciliarte. Robo o engaño. El séptimo mandamiento. No robarás. Éxodo 20:15. Prohíbe tomar lo que no nos pertenece, ya sea bienes materiales, propiedad intelectual o el tiempo de alguien. Este pecado incluye el robo, el fraude, la deshonestidad en prácticas comerciales, el engaño en impuestos, no pagar deudas o salarios adeudados, o incluso hacer trampa en la escuela o en exámenes, como plagiar un trabajo o copiar respuestas. Robar es una ofensa grave porque daña a los demás, destruye la confianza y viola la justicia y la caridad. Por ejemplo, un empleador que retiene salarios justos a sus empleados comete un pecado que clama al cielo por venganza. Si has cometido este pecado, debes confesarlo y, siempre que sea posible, hacer restitución, devolviendo lo robado o reparando el daño causado. Por ejemplo, si robaste dinero, devuélvelo. Si engañaste a alguien en un negocio, haz las paces. La confesión limpia el alma, pero la restitución restaura la justicia, preparándote para recibir la Eucaristía con un corazón alineado con la voluntad de Dios y una conciencia en paz. Blasfemia y tomar el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Éxodo 27. Nos llama a reverenciar el santo nombre de Dios, que refleja su infinita santidad. La blasfemia, burlarse o hablar irrespetuosamente sobre Dios, los santos o las cosas sagradas, es un pecado grave. Esto incluye maldecir usando el nombre de Dios, como decir Dios mío de manera frívola, hablar contra la Iglesia de una manera que desvíe a otros, o mostrar falta de respeto hacia objetos sagrados como la Eucaristía, imágenes sagradas o reliquias. Tomar el nombre de Dios en vano deshonra su santidad y debilita nuestra relación con Él, a menudo insensibilizándonos a la sacralidad de su presencia. En cambio, debemos hablar de Dios con amor, reverencia y gratitud, usando su nombre solo en la oración, la adoración o el discurso veraz. Los salmos nos recuerdan: bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Salmo 103:1. Si has caído en este pecado, confiésalo y resuelve honrar el nombre de Dios con cada palabra que hagas, cultivando un hábito de reverencia que prepare tu corazón para la Eucaristía. Participación en prácticas ocultas. El primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. Exige que pongamos nuestra confianza únicamente en Dios, dependiendo de su providencia para nuestro futuro y nuestras necesidades. Participar en prácticas ocultas, como consultar médiums, leer cartas de tarot, seguir horóscopos, practicar brujería, usar tableros Ouija o caer en supersticiones como llevar un amuleto de la suerte. Es un pecado grave porque busca poder o conocimiento de fuentes fuera de Dios. Estas prácticas pueden abrir la puerta al daño espiritual, invitar influencias demoníacas y alejarnos de la verdadera fe. El Catecismo advierte que todas las formas de adivinación y magia deben ser rechazadas, ya que ocultan un deseo de poder sobre el tiempo, la historia y, en última instancia, otros seres humanos. Los católicos están llamados a confiar en el plan de Dios, buscando su guía a través de la oración, las escrituras y los sacramentos. Si has estado involucrado en el ocultismo, confiesa este pecado, renuncia a estas prácticas, deshazte de cualquier objeto relacionado y vuelve a Dios con todo tu corazón, pidiéndole su protección y paz. Abuso de sustancias y adicciones. Abusar del alcohol, las drogas o cualquier sustancia que afecte el juicio o dañe el cuerpo, viola el quinto mandamiento porque pone en peligro nuestra salud, el bienestar de los demás y nuestra capacidad de vivir como Dios desea. El Catecismo
Xie Nuoyu enseña que el uso de drogas, salvo por razones terapéuticas, es una ofensa grave, ya que socava la dignidad y la libertad humana. El abuso de sustancias se vuelve aún más grave cuando lleva a otros pecados, como descuidar responsabilidades, dañar a seres queridos o poner vidas en peligro. Piensa en conducir bajo los efectos del alcohol, volverse violento mientras está intoxicado o abandonar los deberes familiares debido a la adicción. Aunque la adicción es una lucha compleja que involucra factores psicológicos y fisiológicos, no elimina la responsabilidad personal. La Iglesia anima a quienes enfrentan adicciones a buscar la confesión, ayuda profesional y apoyo a través de programas de recuperación como Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Mientras confían en la oración, los sacramentos y la comunidad para encontrar fuerza. San Maximiliano Kolbe, quien enfrentó enfermedades pero nunca cedió a la desesperación, puede inspirarnos a buscar la gracia de Dios en nuestras debilidades. Si has luchado con el abuso de sustancias, llévalo a la confesión y pide a Dios la gracia para sanar, crecer en autocontrol y reconstruir tu vida con su ayuda. Negligencia grave de las responsabilidades familiares. La familia es la iglesia doméstica, un espacio sagrado donde se nutren el amor, la fe y la virtud. Descuidar nuestros deberes como padres, cónyuges o hijos es un pecado grave porque viola el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. El Catecismo. C.S. Duarton extiende este mandamiento a todas las relaciones familiares, enfatizando nuestra responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Por ejemplo, un padre que no provee las necesidades básicas de sus hijos, alimento, vivienda, educación o guía espiritual comete una ofensa grave. Un cónyuge que es infiel, abusivo o negligente, peca contra el vínculo sagrado del matrimonio, que es un sacramento que refleja el amor de Cristo por la Iglesia. Un hijo que falta al respeto, desobedece o abandona a sus padres sin causa justa, también viola este mandamiento, especialmente si se niega a cuidar a sus padres ancianos en su momento de necesidad. Dios nos llama a amar, proteger y cuidar a aquellos que nos han sido confiados, creando un hogar donde la fe y la caridad florezcan. Si has descuidado tus responsabilidades familiares, confiesa este pecado. Toma medidas para reparar el daño, tal vez pasando más tiempo con tus hijos o buscando el perdón de tu cónyuge. Y pide la gracia de Dios para cumplir tu rol con amor y dedicación. Envidia y celos que llevan a acciones graves. La envidia, uno de los 7 pecados capitales, es el resentimiento que sentimos hacia la buena fortuna de otro, y se convierte en un pecado mortal cuando lleva a un daño grave. Santo Tomás de Aquino llamó a la envidia un pecado contra la caridad porque se opone al amor por Dios y el prójimo, enfocándose en lo que nos falta en lugar de alegrarnos por las bendiciones de Dios. Por ejemplo, si la envidia te lleva a calumniar a alguien para arruinar su reputación, sabotear su éxito en el trabajo, robar sus oportunidades o dañarlo física o emocionalmente, es una ofensa grave. La Biblia nos advierte en Gálatas 5:19-21 que aquellos que practican la envidia y los celos no heredarán el reino de Dios. La envidia persistente destruye relaciones, engendra odio y nos aleja de la santidad. La envidia de Caín hacia Abel, que llevó al asesinato, Génesis 4:5-8, es una advertencia clara de a dónde puede conducir la envidia no controlada. Si la envidia te ha llevado a cometer un daño grave, confiesa el pecado, busca reparar el daño haciendo las paces y pide a Dios que llene tu corazón de gratitud y amor por los demás, ayudándote a celebrar sus bendiciones como si fueran tuyas. Falta de defensa de la fe, apostasía o herejía. Como católicos, estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra fe y dar testimonio de Cristo en palabras y acciones, incluso cuando es difícil o impopular. La apostasía, abandonar completamente la fe cristiana,
Es un pecado grave que corta nuestra relación con Dios y la Iglesia. La herejía, rechazar o negar voluntariamente doctrinas católicas fundamentales, como la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la divinidad de Jesús o la autoridad del Papa. Es igualmente grave ya que socava la verdad confiada a la Iglesia. El escándalo, donde nuestras acciones o palabras llevan a otros a dudar o apartarse de la fe, es otra ofensa grave. Por ejemplo, abogar públicamente por creencias contrarias a la enseñanza de la Iglesia, como apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto, o vivir de una manera que cause tropiezo a otros, como convivir fuera del matrimonio mientras te presentas como un católico fiel, requiere confesión. El catecismo nos recuerda que estamos llamados a ser testigos de Cristo, viviendo de una manera que atraiga a otros hacia Él. San Pedro, quien negó a Cristo pero se arrepintió y se convirtió en un pilar de la Iglesia, nos muestra que incluso después de grandes fracasos, podemos volver a Dios con un corazón contrito. Si has comprometido tu fe o llevado a otros a apartarse, busca el perdón a través del sacramento de la reconciliación y resuelve vivir como un discípulo fiel, proclamando valientemente la verdad con amor. Rechazo deliberado a ayudar a los pobres y necesitados. Jesús enseña en Mateo 25:40, lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Ignorar deliberadamente las necesidades de los pobres, los hambrientos, los sin hogar o los marginados es un pecado grave, porque viola el mandato de Cristo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Catecismo enfatiza las obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, dar refugio al sin hogar como esenciales para la vida cristiana. Si has dado la espalda a los necesitados por egoísmo o indiferencia, especialmente cuando tenías los medios para ayudar, esto es una ofensa grave. Por ejemplo, negarte a donar a un banco de alimentos cuando tienes abundancia, o ignorar a un mendigo que pide ayuda mientras caminas con dinero en el bolsillo, requiere confesión. San Martín de Tours, quien dio la mitad de su capa a un mendigo y luego vio a Cristo en una visión llevando esa capa, nos recuerda que los actos de caridad son actos de amor por Jesús mismo. Confiesa este pecado. Busca reparar el daño con actos concretos de caridad, tal vez ofreciéndote como voluntario en un refugio o donando a una causa valiosa, y pide a Dios que abra tu corazón al sufrimiento de los demás, haciéndote un instrumento de su misericordia. Chismes, calumnias y falso testimonio. El 8º mandamiento: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16. Prohíbe mentir, chismear y calumniar, que son pecados graves cuando causan daño serio a la reputación, las relaciones o el sustento de alguien. Por ejemplo, difundir rumores falsos que lleven a alguien a perder su trabajo, o chismear de una manera que destruya una familia. Al sembrar división, es un pecado mortal. Proverbios 6:16-119. Enumera al testigo falso que profiere mentiras entre las cosas que Dios detesta. Y Santiago 3:6 advierte que la lengua puede ser un fuego, un mundo de maldad entre las partes del cuerpo. Incluso si el daño parece pequeño, el chisme habitual erosiona la confianza, daña la caridad y hiere el cuerpo de Cristo. San Juan Bosco, que trabajó incansablemente para guiar a los jóvenes hacia la santidad, a menudo advertía a sus chicos contra el pecado del chisme, enseñándoles a hablar con bondad o permanecer en silencio. Si has participado en chismes o calumnias, confiesa este pecado. Busca reparar el daño corrigiendo la falsedad, tal vez retractándote públicamente de una declaración falsa o pidiéndole disculpas a la persona que dañaste. Y resuelve hablar con verdad y bondad, usando tus palabras para edificar en lugar de destruir. Idolatría y materialismo. El primer mandamiento también advierte contra la idolatría.
que incluye colocar cualquier cosa por encima de Dios, ya sea dinero, poder, carrera, posesiones o incluso relaciones, el materialismo, obsesionarse con la riqueza, el lujo o el estatus hasta el punto de descuidar tu relación con Dios. Es un pecado grave. Jesús advierte en Mateo 6:24, no pueden servir a Dios y al dinero. Si tu búsqueda de cosas materiales te ha llevado a descuidar la oración, la caridad o a tu familia, o si has depositado tu confianza en la riqueza en lugar de en Dios. Esto requiere confesión. Por ejemplo, trabajar horas excesivas para permitirte un estilo de vida lujoso mientras ignoras a tu cónyuge e hijos, o acumular riqueza en lugar de compartir con los pobres, es una forma de idolatría. El joven rico del Evangelio, Mateo 19:18, se alejó triste porque no pudo desprenderse de sus posesiones para seguir a Jesús. Un recordatorio del peligro de apegarse a las cosas materiales. Examina tus prioridades. ¿Realmente está Dios en primer lugar en tu vida? Confiesa este pecado y pide a Dios que te ayude a buscar primero su reino. Mateo 6:30. Confiando en que Él proveerá para tus necesidades, mientras reordenas tu vida en torno a Él. El sacramento de la reconciliación es un don profundo de Dios, instituido por Jesús cuando les dijo a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Juan 20:22-23. La confesión no es solo sobre el perdón, restaura nuestra relación con Dios, limpia nuestra alma y nos prepara para recibir la Eucaristía dignamente. El Papa Francisco nos recuerda, Dios nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de buscar su misericordia. Si has cometido un pecado mortal, no lo demores, corre a la confesión. Incluso si sientes vergüenza o miedo, el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, está ahí para ofrecer la misericordia de Dios, no el juicio. Aquí te decimos cómo prepararte. Primero, examina tu conciencia, reflexiona sobre tus pensamientos, palabras y acciones a la luz de los 10 mandamientos. Las bienaventuranzas y las enseñanzas de la Iglesia. Usa una guía como la que proporcionamos para identificar cualquier pecado grave y no te apartes de la verdad. Dios ya conoce tu corazón. Segundo, sé verdaderamente arrepentido. Es necesaria una contrición sincera, ya sea contrición perfecta por amor a Dios y tristeza por haberlo ofendido, o contrición imperfecta por miedo al infierno y las consecuencias del pecado. Tercero, confiesa todos los pecados mortales. Sé honesto y específico, nombrando el pecado y, si es relevante, cuántas veces lo cometiste. No te guardes nada, ya que ocultar pecados invalida la confesión. Cuarto, cumple la penitencia asignada. El sacerdote te dará una penitencia, como oraciones, actos de caridad o ayuno, como señal de arrepentimiento. Complétala con un corazón agradecido, viéndola como una oportunidad para acercarte a Dios. Finalmente, resuelve evitar el pecado. Haz un compromiso firme para evitar la tentación, tal vez identificando desencadenantes como ciertos sitios web o círculos sociales, y busca apoyo a través de la dirección espiritual, compañeros de responsabilidad o una comunidad de fe, y esfuérzate por una vida más santa con la ayuda de la gracia de Dios. Cuando los católicos recibimos la Eucaristía en estado de gracia, ocurre algo extraordinario. Nos unimos a Cristo de una manera profunda y transformadora, que trasciende nuestra comprensión humana. La Eucaristía nutre nuestra alma, nos fortalece espiritualmente y nos acerca a la promesa eterna de Dios. Un anticipo del cielo mismo, donde un día lo veremos cara a cara. Recibir la Sagrada Comunión es un privilegio, no un derecho, y requiere una preparación adecuada y un corazón limpio. Los santos lo entendieron profundamente. Sant Tarcisio, un joven mártir romano, dio su vida para proteger la Eucaristía de la profanación, mostrándonos la reverencia que debemos tener por este sacramento
Santa Clara de Asís. En un momento de peligro, levantó la Eucaristía para proteger su convento, confiando en el poder de Cristo. Sus ejemplos nos llaman a acercarnos a la Eucaristía con el mismo temor y amor. Al confesar los pecados graves, nos acercamos al altar con humildad y gratitud, listos para encontrar a Jesús en el Santísimo Sacramento, permitiéndole transformarnos en los santos que Él nos llama a ser. Si no has ido a confesarte en mucho tiempo, ya sean meses, años o décadas, ahora es el momento perfecto para regresar. La misericordia de Dios siempre está disponible, y el sacramento de la reconciliación es un paso poderoso hacia la sanación, la renovación y la paz. No dejes que el miedo o la vergüenza te detengan. La alegría de reconciliarte con Dios supera con creces cualquier incomodidad. Muchas parroquias ofrecen horarios de confesión durante toda la semana, y si no estás seguro, llama a tu iglesia local para programar una cita con un sacerdote. Acércate a la Eucaristía con la reverencia y el amor que merece, sabiendo que es el mayor regalo que Dios ha dado a su iglesia, el regalo de sí mismo, dado por un amor infinito hacia ti. Antes de irte, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y recibir más contenido católico inspirador. Oraciones, enseñanzas, reflexiones e historias de los santos para fortalecer tu camino de fe. Comparte este video con alguien que pueda necesitar este mensaje, tal vez un amigo o familiar que se haya alejado de los sacramentos. Caminemos juntos hacia un amor más profundo por la Eucaristía. Que Dios te bendiga abundantemente, que la gracia del sacramento de la reconciliación prepare tu corazón para recibir a Cristo dignamente en la Sagrada Eucaristía, y que crezcas cada vez más cerca de Él a través de este misterio santísimo.